Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Hola, Emiliano Gali, ¿cómo estás? Cristian Mira, buenas noches a todos. Un placer tenerlo de vuelta. Para mí también. Bueno, un gustazo. Se lo extrañaba realmente. Tampoco tanta intimidad, pero un gusto tenerte de vuelta. Bueno, vamos a hablar de un tema que con tanta coyuntura, con tanta actualidad, a veces dejamos de lado y tiene que ver con la estrategia, ¿no? Pensar un poquito con más visión de contexto, diría yo, ¿no? No tanto en la política comercial exterior argentina como el día a día del grifo de las importaciones, sino ver un poquito más el vecindario, ver un poquito más la región y, ¿por qué no?, la relación de la región con el mundo, ¿no? Que en definitiva termina después teniendo su influencia y su impacto sobre los hechos de la coyuntura. Sí, mal que mal, por más que tal vez con la crisis uno no pueda estar hablando de planificación o de largo plazo y está muy concentrado en el día a día, bueno, esa planificación que se hizo en algún momento y que está en funcionamiento, lento, con sus tiempos, que puede ser, por ejemplo, la situación del Mercosur, ¿no? Fue una planificación de los países de América del Sur, de 4 países en un principio, hace 21 años, de juntarse a armar este bloque con distintos objetivos, con distintos tiempos y con distintos resultados, pero está. O sea, es algo que no se puede negar. Y en ese contexto, en esa situación, por ejemplo, en la última cumbre de Mendoza, ¿no?, la que tuvo lugar hace fines de junio, el Mercosur tuvo la visita del primer ministro de China, de Wen Jiabao, o Ben Chapao, hay que ver cómo se pronuncia en mandarín, con una serie de planteos muy interesantes que nos quitan, ¿no? Nos arrancan del día a día, nos arrancan de esta situación de no dejo entrar los tornillos chinos, no me compran aceite de soja. Propuso una zona de libre comercio entre China y el Mercosur. No sé si... Puede ser que haya propuesto eso, puede ser que eso es lo que en el fondo está. Creo que lo que propuso o lo que quedó como resultado fue estudiar la posibilidad, o sea, un estudio de factibilidad. ¿Cuál sería el impacto de tener una zona de libre comercio, un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China, la futura potencia económica mundial, ¿no? ¿Qué impacto tendría en el Mercosur, en China? ¿De qué estaríamos hablando, ¿no? ¿Cómo queda un bloque que era el primer comerciante del mundo como la Unión Europea en esta situación? ¿Cómo queda Estados Unidos? ¿No es interesante verlo a nivel estratégico, ¿Y ¿no? crees que es posible que eso se pueda Creo que es posible analizar? Y es necesario estudiarlo y después ver qué se hace, pero negociar sin una materia prima seguro que no va a conducir a mucho. Pero el primer ministro de China también habló de algo que es un desafío todavía mayor, que es duplicar el comercio entre el Mercosur y China en los próximos 4 años. O sea, 4 años es nada. Es nada, y duplicarlo con el nivel de comercio que tiene Argentina, Brasil, y el resto de los socios del Mercosur con China, es todo un desafío, ¿no? Porque aparte de duplicar el comercio es más exportaciones y más importaciones, ¿no? Imaginemos, ¿no?, ese escenario, cómo queda a nivel no solamente de comercio, sino a nivel de inversiones. Claro. Y a nivel trabajo, tiene un impacto sobre la economía. Es algo que merece la pena tratarse, ¿no? Y por eso invitamos hoy, tenemos el lujo de tenerlo nuevamente acá en el programa, Félix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional, la Fundación Standard Bank, uno de los seguidores del Mercosur desde sus orígenes, impulsores y ferviente promotor del bloque. Y para el segundo bloque vamos a hablar de un tema que está detrás de algo que en estos días hemos escuchado mucho y hemos leído mucho, como el precio récord de la soja en Chicago. Lo que está detrás de eso es una sequía fenomenal en Estados Unidos. Perdón, no le queda al productor $600, ¿no? No. ¿Está claro? No, al productor el neto de los $600 no. No, por las dudas. Y además, ya hubo productores que vendieron. ¿A quién le quedaron? La cosecha, fueron 12 millones de toneladas menos de lo esperado. Pero el impacto que no se está viendo, o lo que la Argentina podría aprovechar inmediatamente, es el maíz. La Argentina es el segundo exportador mundial de maíz después de los Estados Unidos, y se abren posibilidades enormes para el maíz. Es decir, la soja camina sola, para decirlo en términos sencillos. Creo que el maíz todavía tiene mucho para dar, y para explicarnos y para preguntarles, a ver,
qué potencial se abre para el maíz en la Argentina. Hemos invitado a Alejandro Biglioni, gerente de Pioneer, una de las empresas de la industria semillera más importantes del mundo, a quien le vamos a preguntar, bueno, cuáles son las potencialidades del maíz en la Argentina y cómo puede la Argentina aprovechar esta ola que se viene. Perfecto, hacemos un corte y enseguida volvemos entonces. Seguimos en Cosechas y Negocios ahora con Félix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Standard Bank. Félix, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias. ¿Qué análisis haces de la última cumbre del Mercosur? Decime qué es lo que ves de positivo, qué te preocupa y cómo analizamos esta incursión de China en la cumbre. Bueno, yo creo que en esta última cumbre uno podría decir que ha terminado una etapa del Mercosur y se ha iniciado la transición hacia una nueva etapa. Y tengo la impresión de que lo que tenemos que debatir mucho entre nosotros, los argentinos ahora, es cómo imaginamos esa nueva etapa del Mercosur. Creo que se ha iniciado una nueva etapa porque de alguna manera los tres temas que estuvieron presentes en Mendoza indican de que las cosas están cambiando. No podemos seguir viendo las cosas como eran antes. Por un lado, el tema de Paraguay, por primera vez ha habido un problema, suspensión, ¿no? Una suspensión, un problema serio con un socio fundador. En segundo lugar, la incorporación de Venezuela, pero sobre todo la discusión que se ha producido sobre el cómo de la culminación del proceso de incorporación. Y en tercer lugar, las señales muy claras que ha enviado China sobre el interés de trabajar con el Mercosur como tal. De ahí el anuncio que hace el primer ministro en la conferencia con los tres presidentes sobre la idea de tener una reunión para conversar sobre un eventual acuerdo de libre comercio, comenzando por un estudio de factibilidad. Y además el anuncio muy claro, muy nítido, sobre duplicación del comercio en 4 años. Entonces, todo esto es lo que vamos a tener que debatir hacia adelante y muy probablemente vamos a tener que lograr dos cosas. Por un lado, adaptar el Mercosur a nuevas realidades. Hay que definir, hay que diseñar la nueva etapa. Pero no comenzando de cero, porque llevamos 20, 25 años con esto y hay mucho acumulado. Claro. Y por otro lado, tenemos que definir claramente nuestros intereses. Los brasileños van a definir los suyos, los uruguayos los suyos, los paraguayos los suyos, cada uno define los venezolanos los suyos. Pero en este juego internacional de hoy, cada uno tiene que saber qué es lo que quiere y qué es lo que puede. Y ahí no hay distinción entre corto y largo plazo. ¿Crees que Argentina y Brasil quieren lo mismo respecto de China, por ejemplo? Yo creo que, como siempre, va a haber intereses diferentes, eso es natural, pero tengo la impresión de que el núcleo duro de esta idea de trabajar juntos, que fue instalada, lanzada por Alfonsín Sarney promediando la década de 80, ese núcleo duro está sólido. Sigue sólido, entonces. Sigue sólido. Por ese núcleo duro involucra intereses muy complejos y serios que se reflejan en última instancia en un elemento central a la calidad de la relación entre los dos países, que es la cooperación nuclear. Es un tema fundamental, nadie quiere tocar algo que pueda deteriorar ese núcleo duro. Entonces yo creo que sí que vamos a tener que conversar mucho con los brasileños, con los uruguayos, luego con los paraguayos. Ese es un tema, que es qué va a pasar cuando se reincorpore Paraguay con aquello que se decidió mientras no estaba. Y si se completa, como aparentemente se va a completar la incorporación de Venezuela, va a haber que conversarlo mucho con Venezuela. Ellos tendrán su idea, nosotros tendremos nuestra idea, pero la clave de todo, vuelvo a insistir en este punto, es que nosotros sepamos qué queremos. Y es ahí donde esa distinción entre corto y largo plazo es antigua, es obsoleta. Hoy en día en el mundo valés en la medida que te perciban como alguien que tiene valor en el largo plazo. Ahora, Félix, lo que se percibe es que Argentina puede
digamos, suspende acuerdos de libre comercio o congela las relaciones de acuerdo a la coyuntura. Por ejemplo, lo que pasó el acuerdo con México, bueno, lo de Paraguay fue un caso distinto, es político. ¿Se puede establecer en esas condiciones un acuerdo o digamos, algo de largo plazo con países como China, que tiene una estrategia muy definida desde hace muchos años? No es fácil, obvio, y la dificultad que hemos tenido en la negociación con la Unión Europea de alguna manera lo demuestra. Aunque las dificultades muchas veces han venido más del lado europeo que del lado nuestro. Los europeos tienen una tendencia muy alegre de decir: ustedes son los culpables por los cuales no podamos llegar a un acuerdo. Lo dijo un alto funcionario europeo en estos días de vuelta. Pero lo que sí está claro es que, que la presencia de China y de otros países del Asia, India, en nuestra región es un dato de la vida, es parte de la realidad. Entonces tienes que negociar, tienes que acordar bases para una relación estable de ganancia mutua en el largo plazo. Porque la clave de todo esto es lograr aquello que los brasileños definen como el gaña-gaña, ganancia mutua. Y para eso tenés que negociar bien. Ahora, vos no podés negociar bien si no tenés una idea de qué es lo que querés. Y solamente podés tener idea de qué es lo que querés si colocás tu problema inmediato en una visión estratégica y de largo plazo. ¿Tenés una idea formada, Félix, de o qué crees que queremos justamente de todo esto? Yo diría que si yo la tuviera, no valdría mucho, porque no vale la idea individual de cada uno de nosotros. Yo creo que lo que vale es nuestra capacidad de articular visiones distintas. Eso es lo que hace de lo que podamos hacer en el escenario internacional algo valioso. Siempre me gusta utilizar una figura, y la utilizo porque es ilustrativa, sobre todo para la gente joven, que es el tema del deporte. No ganas mucho con tener grandes figuras en una selección de fútbol o en el equipo de las Leonas, si no te articulás. Entonces, mi idea sobre cómo hacerlo sí la puedo aportar, pero es una idea frente a cantidad de otras ideas. La clave es cómo desarrollas un mecanismo de articulación de posiciones distintas, para los cuales tenemos que tener un diagnóstico de lo que está pasando en el mundo. Por lo pronto, el valor, vos decías antes que vale hoy en función del valor futuro, ¿no? También. Valés hoy en el mundo en función del valor futuro. Toma un ejemplo, que es de mucho de marketing, por supuesto, pero que permite ilustrar lo que estoy diciendo. El ejemplo de los BRICS. Todo lo que se dice y escribe sobre los BRICS es porque se da por sentado que en 10, 20, 30 años esos países van a ser países fuertes, significativos, influyentes. Es decir, han logrado transmitir una señal de que tienen una visión de largo plazo y están trabajando para el largo plazo. Y yo creo que eso es lo que valoriza a los países hoy en día en la competencia por el poder mundial o por los mercados mundiales, el que te perciban como alguien que sepa qué es lo que querés. Y qué es lo que podés, porque si no sería voluntarismo puro. Claro. En esta coyuntura de crisis internacional, ¿se puede discutir sobre acuerdos de libre comercio, sobre estrategias, bloques? ¿Es posible seguir discutiendo o no, digamos? No, yo creo que hay tres requerimientos fundamentales en el mundo actual, para un país como el nuestro. El primer requerimiento es entender lo que está pasando. Y aquí viene de vuelta la analogía con el deporte. Es decir, si no entendés cómo es la competencia actual de tal deporte, tenés serias dificultades para moverte. Entonces, capacidad de diagnóstico. Y ahí tiene un papel importantísimo la prensa, los medios, el mundo académico, la articulación público-privada, académico-empresaria. Primer punto. Segundo requerimiento muy importante es la capacidad de articulación, de tejer redes, de insertarte en redes, de trepar dentro de las redes. Y el tercer requerimiento, creo, es negociar. Pero no negociar tal acuerdo o tal otro, negociar las 72 horas del día. Es decir, el mundo actual es un mundo en que
para países intermedios como el nuestro. No somos una gran potencia. Y si somos, no nos visualizan de esa manera. Es que tenés que estar constantemente negociando, tejiendo, negociando. Para lo cual necesitas información, inteligencia, capacidad de diagnóstico. En este último minuto, Félix, que nos queda, vos hablabas que se terminó una etapa del Mercosur, arranca otra. ¿Alguna característica de esta nueva etapa respecto de Brasil y la Argentina puntualmente? Yo pondría mucho énfasis en esta transición. Todavía no se inició la etapa, hay que definirla. Mucho énfasis en calidad de las reglas para facilitar articulación productiva y con mucha flexibilidad y no siguiendo libros de texto. Es decir, geometrías variables, múltiples velocidades, eventualmente muy heterodoxos, eventualmente toda Sudamérica, distintas velocidades. Más flexibilidad entonces. Más flexibilidad. Pero eso sí, teniendo en cuenta de que lo que estás tratando de lograr es que haya gente que ponga plata para generar empleo, claro, para producir en función de ese espacio que le has prometido. Félix Peña, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes. Gracias, Félix. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos, ¿sí?